Y bien, amados, vamos a seguir con esta serie expositiva del libro de Amós. Y en este caso, para ver lo que dice en este título es el sermón cuando el rugido de Dios marca el límite de su paciencia. Y en este caso vamos a ver el juicio de Dios hacia las naciones que siempre, de alguna u otra forma, complicaron a Israel en su vida histórica acá en la tierra y aún también en su parte espiritual. Y bueno, acá más o menos hice un mapa para que usted vaya viendo dónde se ubicaba más o menos cada reino, porque va a ser importante que usted más o menos lo ubique así visualmente mientras voy predicando, ¿no? Además porque tal vez a veces los nombres son un poco confusos, ¿no? Moab, Amón, son parecidos, Edom, entonces, bueno, ahí tiene una forma más didáctica de poder seguir el sermón. Y bien, amados, voy a comenzar con una oración y le voy a pedir que me acompañen, por favor, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu gracia infinita en la cual tú nos permites en tu día hablar de tu palabra. Y en este caso, para aprender de tu palabra, para que tu palabra sea en nosotros como una espada, Señor, que entra en nuestro corazón y que también nos limpia y nos confronta. Ayúdanos, Señor, en este momento, que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica y aplicarlo a nuestra vida diaria, no solamente exterior, sino en el interior de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí, y que todo lo que pueda decir sea tu Espíritu Santo hablando y no sean mis palabras. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que se hable. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Y hay una ilustración corta que quería mencionarles. Dice así, es una historia de un juez justo y su amigo. Había una vez un hombre que tenía como amigo un juez justo. Este hombre, aunque el juez había sido muy dadivoso y bueno con él en cambio había sido infiel y desleal en muchas cosas. Pero mientras pasaba esto, este hombre sufría también a diario la maldad de sus vecinos. Le habían robado, lo habían golpeado, habían amenazado a su familia e incluso habían matado a algunos de sus hijos. Un día, lleno de dolor y confusión, el hombre se acercó al juez y dijo: si tú eres justo, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué dejas que ellos sigan impunes? El juez lo miró en silencio, pasó el tiempo y un día llegó el momento del juicio. Cada uno de aquellos vecinos fue condenado con justicia. Sus bienes fueron confiscados y sus penas severas y ejemplares. Entonces el hombre al fin entendió. El juez no había sido injusto ni indiferente. Solo estaba esperando el momento exacto para hacer justicia completa. Así también actuó Dios con las naciones vecinas de Israel en tiempos de Amós. El Señor no es indiferente a la crueldad. El Señor sabe el tiempo en el cual Él va a derramar este juicio. Entonces, usted se va a dar cuenta que este hombre significa en esta historia Israel. Israel fue muy infiel con Dios en todo este tiempo. Y tal vez alguno que otro habrá dicho: bueno, Dios, si existe, ¿por qué no me hace justicia? ¿Por qué dejas que todas estas naciones hagan lo que ahora vamos a entender y explicar? Y ellos tal vez pensaron: bueno, ¿será que existe Dios? ¿Será que está Dios? Bueno, el Señor va a decir: sí, todas las cosas que los demás hacen a su pueblo van a ser juzgadas, porque Él es el Dios no solamente de su pueblo, sino también del mundo y del hombre. Así que así, amados, acá más o menos le presenté una ilustración y bueno, el contexto histórico, estamos nuevamente, se lo voy a recordar así por encima, estamos en el año 786, 746 más o menos antes de Cristo. Estaba gobernando en Israel Jeroboam II y Usías en Judá, ¿no? Usted ve ahí en el mapa cómo el reino de Israel está dividido en dos partes. Judá, que es la parte beige, y la parte azul que está arriba es el reino de Israel. Esos dos reinos antes eran uno solo, ¿sí? Luego se habían dividido, ¿sí? Yo le había explicado la otra vez.
Y ahora estos dos reinos siguen siendo hermanos y sigue habiendo relación entre ellos. Y lo que van a hacer todas las naciones es molestar. Es una forma, es un eufemismo casi positivo decir molestar. Van a complicar terriblemente a estos dos reinos y ahora lo vamos a ver. Literariamente voy a decir acá que siempre se va a comenzar en esta porción de la Escritura con un oráculo. Y ese oráculo usted lo va a leer ahí cada vez que yo lea el texto y dice por 3 pecados y por el cuarto. Y después culmina ese oráculo con no revocaré su castigo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando se habla de 3 veces, se habla de una plenitud de pecado, de haber llegado a la medida ya que no se da más, que Dios debe actuar obligadamente para no traicionar su propio carácter con justicia. Y no solamente esto, sino que dice, no solamente que llegó a ese límite de la paciencia de Dios, sino que lo ha sobrepasado. Por eso el 3 que significa perfección y el 4 diciendo, estoy aguantando hasta más de lo que debería, es lo que dice el Señor. Y bien, amados, comenzamos y he dividido este sermón en 3 secciones. 3 secciones que marcan pecados, ¿sí? Y la primera se llama crueldad, la segunda la codicia sin límites, y la tercera la profanación. Crueldad, codicia, profanación. Y bueno, hablando de la crueldad, vamos entonces a leer todos juntos Amós 1, 3 y 5. Y en este caso vamos a hablar de Damasco, ¿sí? Usted lo va a ver, Damasco acá arriba, es el verde mar que está arriba, ese es la nación de Siria, cuya capital es Damasco. Y bien, y así dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Y acá el lexema es 3 y 4, ¿no? Ya lo acabo de explicar. Significaba que su paciencia, la paciencia del Señor, tenía que llegar a un límite y después iba a actuar con justicia. Pero acá hay algo importante que después en la finalización del sermón lo voy a volver a explicar un poquito más. Ese lexema, aún así, no eludía la posibilidad de arrepentimiento. Aunque todo esto sonaba como que no había posibilidad que estos se salven, sí, siempre que Dios anuncia un juicio, da un periodo, porque es una advertencia. Si no sigues haciendo esto, voy a hacer esto. Pero estas naciones, ninguna se arrepintieron. Y ahora vamos a explicar qué significa esa frase que usted lee ahí como trillaron a Galad con trillos de hierro. Y la imagen es escalofriante, porque ahora se lo voy a explicar. Un trillo, no sé si ustedes han conocido o han leído alguna vez, era una madera de 1,5 metros por 1,5 metros, o a veces de 2 metros por 1,5 metros, que pesaba 200 kilos. Esa madera era utilizada por el trillador en la era donde se sembraba el trigo. Entonces el trillador se ponía encima de la madera, ataba el extremo de esa madera al buey o al caballo, al asno, a lo que hubiera ahí, el animal que sería el que lleve todo, y entonces pasaba por encima del grano y podía dividir bien el tallo del grano, ¿sí? De una manera mucho más eficiente. Acuérdense, eran 200 kilos y debajo de esta tabla habían incrustados muchos aceros filosos o metales filosos, o en muchos casos había piedras filosísimas que desgarraban así el tallo y separaban así el grano del tallo. En este caso, lo que está diciendo es literal, y acá les describo más o menos la escena. Damasco, el ejército de Damasco, se ocupaba casi siempre de hacer estas cosas, ¿sí? Uno de sus grandes motivos o metas eran justamente intimidar a los enemigos con ciertas actitudes. Y ahora lo que hacían era esto, iban a aldeas que justamente lindaban con el norte de Israel sería, y tomaban a personas que vivían ahí, que estaban desprotegidas. No nos olvidemos que este tiempo es el tiempo de los jueces, que esto pasó mucho tiempo atrás, en donde no había un reinado, no estaba el ejército de Israel de una manera nacional, sino que cada tribu se defendía como podía.
Entonces ellos puntualmente focalizaban en una aldea separada y atacaban a esa aldea o a ese grupo de aldeas. Entonces en ese grupo de aldeas, ¿qué había? Solamente hombres que más o menos se defendían y nada más. Después podían apelar a algunos hijos mayores que podían defender. Y dice la historia que muchas veces ellos hasta practicaban por estas andanzas de estos ejércitos sirios. Pero ¿qué pasaba? Obviamente ellos se entrenaban y venían en muchedumbre. Y entonces capturaban a los prisioneros israelitas y los ponían a todos así acostados en las eras. Y estamos hablando de mujeres, de niños y de hombres. Y pasaba el trillador, se ponía uno del ejército, ponía encima de la tabla y pasaba por encima de las personas. Y lo que quedaba eran huesos desgarrados. Bueno, usted sabe todo lo que puede haber pasado ahí, ¿no? Estamos hablando de niños, de mujeres y de hombres sufrir. Entonces quedaba, y ellos pasaban por encima de todos, y quedaban las personas en ese estado terrible, y como en ese tiempo las noticias se iban de un lugar a otro, pasaba por ahí un viajero de algún lugar a otro y decían, wow, ¿viste lo que pasó? Vi a toda la aldea, 1.500 personas o a 3.000 personas desmembradas. Bueno, eso hace Damasco, eso significa que tenemos que tener miedo de ellos. Y entonces, esto lo hacían por una expansión militar, ellos tenían que dominar regionalmente. Y en ese tiempo, Siria era una potencia, y justamente lo que querían hacer era controlar las rutas comerciales. Era otro fin y motivo que tenían ellos. Pero por esto iba a venir el juicio de Dios. A Dios no se le iba a pasar por alto esto. Imagínense que muchas personas de las que habían muerto, o tal vez alguno que habrá escapado habrá dicho, Dios, ¿alguna vez vas a juzgar esto? Bueno, sí, el Señor no se olvida nada de eso. Y dice el versículo que sigue, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abem y a los gobernadores de Betén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Este fue real y simbólico. Esto pasó en más o menos el siglo VII a.C. El imperio asirio arrasó palacios y deportó a toda la población siria, ¿sí? Entonces, esta expresión que dice quebrar sus cerrojos es Dios mismo demostrándole a ellos que aun que ellos parezcan que su sistema, el ejército y todo lo que hacían era fuerte, dice el Señor, cuando yo tengo que aplicar la pena, no hay nada que se detenga, no hay nada que no se quiebre. Y esto es lo que hizo el Señor. Ahora lo que nosotros nos preguntamos y la aplicación hacia nuestras vidas es, ¿alguna vez nosotros nos hemos portado interiormente? Porque aquí nadie va a decir, yo nunca trillé a nadie, y es verdad, pero ¿alguno de nosotros habrá manifestado hacia su prójimo una actitud tal cual, de decir, bueno, debo hacer esto y no importa lo que esa persona le duela o le moleste en su corazón, pero lo voy a hacer porque debo hacerlo, me toca hacerlo, tengo que realmente decirlo, hoy estoy enojado, tengo un mal día, entonces esta persona realmente debe aguantar el mal día que tengo y tengo que decirle, y bueno, soy así, lo lamento, esta es parte de mi persona, tienen que aceptarme como soy, o muchos apelarán a decir, y Dios quiera que no, pero puede pasar que digamos, bueno, Dios me perdona después. Amados hermanos, el Señor ve estas cosas y Él no quiere que nosotros nos acostumbremos a asesinar a nuestro prójimo. ¿Por qué esto es asesinar? Si interiormente tomamos la vida de nuestro prójimo, su integridad moral, su integridad emocional, y la sobrepasamos, hay un Dios que juzga eso, aunque nadie te haya visto, aunque creas que ahí entre la nebulosa, cuando nadie te ve, o en el trabajo, o en la calle, o en la universidad, o en tu casa, Dios siempre ve eso, mi amado hermano. Entonces debemos cuidar todas estas cosas para que podamos llamarnos hijos de Dios que aman y tienen amor en su corazón. Amados hermanos, dices Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hermanos, necesitamos misericordia de Dios. Así que acordémonos
y actuemos con misericordia con nuestro prójimo. Está bien, muchas veces puede ser que nuestro prójimo sea duro con nosotros o haga algo que nos ofenda. Eso no significa que debemos tratarlos así como ellos nos tratan a nosotros. Nosotros no devolvemos mal por mal. Nosotros representamos a Cristo. Amamos. Siempre amamos. Imagínense, no sé, cualquier prenda que usted exprime. ¿Y qué va a hacer de la prenda mojada? Agua. Bueno, nosotros si nos exprimen, lo que debe salir de nosotros es amor. Aún en las circunstancias más difíciles, aunque tengas un día complicado y las cosas no te salgan como has querido, en ese día acuérdate que lo que debe salir de vos, hermano querido, es amor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Un cristiano demuestra su teología en cómo trata a las personas débiles, o a los irritantes, o a los inconvenientes. La verdadera ortodoxia se prueba no en el debate, sino en la compasión. Donde la misericordia muere, comienza la violencia. Cuando cortaste la misericordia, empiezo a ser violento. Así que, amados hermanos, continuamos con el segundo pueblo. Y dice Amós 1:13, ¿sí? Me voy a saltear, porque voy a agrupar, como dije al comienzo, dos naciones que participen del pecado similar. Vaya a Amós 1:13 al 15, que es lo que vamos a leer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encinta. Amón era descendiente de Lot, ¿sí? De Ben-Amí, el hijo incestuoso de Lot. Usted después lo puede estudiar mejor. Era un reino pequeño, ahí como usted ve en naranja, pequeño, pero era una tierra muy fértil y controlaban también rutas comerciales importantes. Pero ellos miraban algo que les faltaba, no eran un gran territorio. Dicen, necesito tener más territorio. ¿Qué voy a hacer con eso? Ataco también a las aldeas y a los pueblos que están de alguna forma débiles, ¿sí? O desprotegidos. Y en este caso, siempre a los de Galad. Entonces, había una matanza completa. Imagínense este momento en el cual venían los soldados también, los soldados de Amón, y tomaban una aldea, y se decía, la historia dice que el que primero obviamente salía a pelear era el marido. Iba el marido a pelear con los hijos, y quedaba después el abuelo en el segundo lugar, que también salía, e iba matando ellos, y al final de todo, y esta imagen es escalofriante, quedaba la mujer con un cuchillo, con una lanza, ¿sí? Era lo último que podía hacer. Y entonces estos varones, obviamente profesionales, domaban a esta mujer y literalmente abrían su vientre en vida y sacaban el hijo y lo mataban enfrente de ella, o muchas veces lo tenían así y después lo ofrecían a Molec. Este terrible crimen hizo a Amón muchísimo tiempo. Y otra vez la pregunta de ellos, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite, Señor, que nos pasen estas cosas? El Señor iba a responder, iba a decir en el versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Esto qué significaba? Yo voy a estar en ese día, es lo que le decía el Señor a los amonitas. Ustedes van a ver cómo su espada no va a funcionar, cómo su arco se va a doblar, cómo van a pasar cosas sobrenaturales que te vas a dar cuenta que el mismo Dios está luchando contra ti por medio de Asiria, que era el rey que justamente iba a destruir. Luego Nabucodonosor iba directamente a raer toda memoria casi de Amón. Y esto se confirma, ¿no? En el siglo 7 antes de Cristo pasó esto. Ahora, ¿esto qué nos enseña? La cosificación del hombre. ¿Cuál es la causa? Las metas del propio ser humano. Tengo una meta. Y si para esa meta es necesario sacar a alguien del medio, lo voy a hacer. ¿Usted sabía lo que es el narcisismo? No sé si alguna vez alguien ha estudiado un poquito. El narcisismo es la cualidad que lleva a la persona a pensar y tener una cosmovisión que todo
todo debe ser beneficioso para él. Si el otro existe, es para darme placer, es para ayudarme, es para hacer lo que yo quiero. Y cuando no lo hace, entonces pasa a ser un obstáculo en mi vida y debe ser eliminado. Muchos grandes asesinos seriales han sido narcisistas. Y esto es justamente lo que hacen ellos. No tienen compasión y tienen una incapacidad de reconocer su culpa. ¿Alguna vez habrá visto usted un video de algún asesino en serie que estaba en el juicio y se ríe, y las personas están ahí llorando y él se ríe, está tranquilo, porque ha perdido toda capacidad de conmoverse, ha perdido toda compasión. Y hoy nosotros podemos no abrir vientres con cuchillos. Eso no lo hacemos ninguno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando dentro de nuestra familia, dentro aún del matrimonio, un esposo humilla a su esposa? ¿Qué pasa cuando a viceversa la esposa humilla al marido en determinada cuestión? Cuando no le sale algo, o cuando se oponen el uno al otro. Uno dice, bueno, yo quiero determinar esto, y tú siendo esposa no respaldas a tu marido. ¿Qué pasa cuando humillas a tu mujer porque no hizo algo bien? ¿No estamos actuando como Amón? ¿No estamos llevándonos de que necesito espacio, poder y territorio y entonces voy a hacer lo necesario? No me importa por quién pase o por dónde pase, no importa si es la mujer que vive siempre al lado mío que me ayuda en todo, si es el hombre que vive conmigo y que me ayuda en todo, voy a pasar por encima de él. Total, nadie lo va a ver, entre nosotros queda, eso se pierde. No, amados, Dios va a juzgar todas esas cosas, aún nosotros siendo hijos. Él dice en su palabra que a sus hijos que Él ama, Él los va a disciplinar. Mi amado hermano, esta advertencia es para que esto no pase, para que nosotros nos acordemos de eso. Y que si nosotros vemos que tenemos esas actitudes, pedirle al Señor, leer su palabra, meditar en esto y empezar a amar a nuestro prójimo cercano. También puede ser un vecino. Amados, tengamos esto en cuenta. Y a veces ha pasado, usted también se ha preguntado alguna vez, ¿qué pasa que es como que no me sale algunas cosas como yo quiero? O es como que en ciertos momentos o periodos de mi vida todo se vuelve en contra. Pregunta, ¿no estará Dios marcándote algo? Como Amón, que cuando iba a la batalla, Dios estaba ahí en ese momento luchando contra ellos. ¿No estás luchando contra Dios? Amados, este es un buen momento para que pensemos esto, porque el Dios de gracia está hoy acá y usted puede arrepentirse. Y así, hermanos, vamos a pasar rapidito a la próxima sesión, que como les dije primeramente se llama la codicia. Y esta codicia es justamente sin límites y la vamos a estudiar. Y vamos, amados, a Amós 1:6. Acompáñenme, por favor. Y vamos a hablar de Gaza, que es una de las ciudades más importantes de Filistea. Y Gaza está ahí como rojo, ¿sí? Abajo, en ese pequeño espacio alargado. Justamente era una ciudad de mar que se enriquecía por también el trayecto marítimo ese, pero sobre todo vendiendo prisioneros. Y dice así la palabra del Señor, Amós 1:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ellos que hacían similar a los anteriores, pero iban de noche. Su estrategia principal era ir de noche, porque la familia estaba tranquila, casi no se podía ver. Pero ellos iban con antorchas, atacaban de noche, eran muchos soldados y devastaban personas. ¿Qué hacían? En lo posible no los mataban, pero los reducían. Y lo terrible de esto era que esa familia que ellos separaban, eran hijos por un lugar, vendidos a Edom, madres vendidas también a Edom, pero a otro lugar, y padres a otro lugar. Esa familia nunca más iba a volver a verse. Esa familia nunca más iba a poder gozar de ese amor cercano. Qué terrible, hermanos. No sé qué le habrá pasado a esos hijos, qué cosas habrán sufrido.
Y usted se puede imaginar qué abusos habrán sufrido, aún las mujeres. Y ellos habrán visto su vida irse e irse sin nunca tener la posibilidad de volver a ver cada uno a su esposa, y la esposa al esposo, y los padres a los hijos. Entonces, todo esto, ¿para qué lo hacían? Porque los esclavos salían mucho dinero. Su valor era incalculable, no era de todos tener un esclavo. Entonces, había naciones que pagaban mucho dinero por los esclavos. Y entonces esto lo hacían por codicia. Y ellos, ¿qué querían? Realmente fortificar sus ciudades, así lo dice la historia. Ellos querían hacer que Filistea tenga las ciudades más estructuradas, más fuertes de toda la región, y también necesitaban sustento para su ejército. Y esto significa sustento ¿en qué aspecto? Ellos, en las campañas que hacían, necesitaban que sus soldados comiesen. Y no solo eso, sino que sus herramientas de guerra sean cada vez más sofisticadas. Entonces, en todas estas cosas se gastaba justamente gran parte de lo que ellos recaudaban cuando vendían a los esclavos. Y esta codicia particular transforma el deseo en derecho y al prójimo como un obstáculo. Entonces se cosifica al prójimo a algo tan básico que es vendible como un bien. Entonces, ¿Dios creó al hombre para esto? No, mis amados, Dios no creó al hombre para ser tratado como una cosa. Dios creó al hombre con una dignidad. Y esa dignidad se le asigna porque está hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cada vez que alguien existe y disfruta de la vida y está viviendo acá en este planeta Tierra, nosotros no tenemos derecho a quitarles la vida. Y mucho menos, claramente, que sea esa muerte una física. Entonces, dice el juicio profetizado en 1.7, Amós 1.7, prenderé fuego el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos, perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Entonces Sargón II de Asiria en el año 720 y luego Sennacherib y finalmente Nabucodonosor se encargaron de devastar esta región. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué podemos aprender de este pecado? Gaza representa al creyente que usa a otros para su provecho, o que usa a su prójimo, quien quiera que sea, para su provecho. ¿Alguna vez miraste a alguien para obtener algo? Y usted entiende, ¿no? Varón a una mujer a un varón. Cosificar a alguien de alguna forma, de cualquier forma que usted se imagine, es también reducirlo a lo más mínimo, es quitarle la importancia de su persona, es aborrecer la imagen de Dios en esa persona. ¿Qué pasa cuando se manipula emocionalmente? Hay personas que tienen cierta facilidad para hacerlo, ¿sí? Que lamentablemente el pecado que recibe dentro de ellos los hace tener una facilidad para dar vuelta a una situación, ¿no? Lo da vuelta a la persona y puede manipularlo y entonces obtiene su fin. Y muchas veces nosotros podemos caer y caemos en ese pecado. Amados, Dios nos libre de eso, porque otra vez nadie lo ve, pero el Señor, que es justo y discierne el pensamiento y la intención de cada uno de nosotros, sí lo sabe. ¿Qué pasa cuando hay un bullying, ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí en iglesias que había chicos que eran tal vez más retrotraídos o introvertidos, que siempre estaban ahí acompañando el grupo, y había una serie de chicos que les gustaba hacer chistes y eso, y no les importaba si lo tomaban a él de punto, siempre, y todo el momento iba y venía en chiste de él. Y el pobre chico, ¿qué iba a hacer? Y se iba a reír con vergüenza y nada más. Y después, bueno, hermano, no te enojes, está todo bien. Esto pasa. Estamos entre amigos y hermanos. Pero todos nos hicimos un buffet con tu valor, con tu persona, con lo que Dios te ha dado. Entonces, amados hermanos, Dios
también nos libre de estas cosas. Y dice acá una frase: la economía del reino de Dios se basa en el respeto a la dignidad, nunca en la utilidad, ¿sí? El reino de Dios y su economía se basa en dar y en asignarle un valor al ser humano. Y este valor se lo da cuando Él viene a Cristo. Entonces, todo lo contrario, cuando yo utilizo de Él, estoy quitándole ese valor. Que Dios nos libre, amados hermanos. Y vamos al siguiente texto que va a describir a Tiro. Y está ahí arriba en marrón, arriba de todos, que se llama Estados Fenicios. Bueno, una de esas capitales se llamaba Tiro. Y vamos a Amós 1:9, y dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Tiro también era una ciudad fenicia marítima rica y que basaba su economía en el comercio de púrpura, metales y, atención, esclavos. También hacían lo mismo. Pero a diferencia de Gaza, Tiro era un intermediario comercial. No iba de caza, casi no lo hacía. Ellos simplemente recibían esclavos y los revendían. Recibían esclavos y los revendían. Entonces, ¿por qué hacían estos? Justamente, primero, por el motivo económico. Y segundo, para mantener ciertos privilegios comerciales. Por ejemplo, zafar de una invasión, que es lo que después a ellos les permitió negociar. Porque todas estas naciones que van a ser expuestas hoy fueron capturadas y fueron aniquiladas por Asiria. ¿Excepto quién? Tiro. ¿Por qué? Porque hubo una negociación y decía, bueno, no vengas, acá tengo esclavos para darte. Y eso retrotrajo muchísimo. Pero después vamos a ver cómo finalmente el juicio de Dios era ineludible. Lo que ellos intentaron hacer por medio de ciertos acomodos y de ciertas formas de negociación no iban a eludir el juicio de Dios. Entonces, entregaron, dice, a todo un pueblo cautivo a Edom. Y dice que no se acordaron del pacto de hermanos. Este es el agravante. ¿Cuál pacto? Bien, Tiro e Israel tenían pactos y estos se dieron en el tiempo de Salomón. ¿Sí? David, Salomón. ¿Qué pasaba? Tanto Israel como Judá le ofrecían a Tiro porque tenían en demasía verduras y frutas. Y Tiro, en cambio, le daba a Israel maderas y artesanos muy buenos, muy bien calificados, que les ayudaron a crear partes de sus ciudades y sobre todo el templo. Entonces había un afluente de personas que iba y entraba por la frontera de Tiro e Israel y había hasta un cierto amiguismo entre ambos. Pero ¿qué pasó? Entre todas esas multitudes de personas que eran capturadas como esclavos, habían llegado muchas veces a Tiro serie de esclavos. Estamos hablando de 1000 de personas. Entonces eran revisados por Tiro y Tiro dice, bien, este está bien. Son judíos. Tiro sabía que eran judíos y estaba en su poder comprarlos y liberarlos. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de los que estaban ahí hace un tiempo atrás le habían llevado frutas y verduras. Y tal vez esos cautivos decían, bueno, capaz zafemos esta vez porque venimos a Tiro y Tiro es nuestro amigo y nos va a liberar. Y no, todas esas esperanzas de esas personas cautivas se vieron totalmente exterminadas. ¿Por qué? Porque la codicia pudo más. Entonces Tiro eligió voluntariamente vender y seguir revendiendo, no importando esta relación que se había creado, esta sociedad tan buena y que Israel confiaba en Tiro. Entonces, el cumplimiento histórico del juicio se dio. Nabucodonosor II sitió Tiro durante 13 años y la ciudad fortificada resistió. Pero después Alejandro Magno, en el año 332 a.C., arrasó todo Tiro y creó un dique, a tal punto que Tiro simplemente era como una expresión antigua de todo ese sector.
no quedó absolutamente nada. Y así se cumplió la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pecado podemos nosotros ver acá? Tiro representa al que finge una amistad o fe, pero traiciona por conveniencia, hipocresía, falsedad u oportunismo. ¿Qué pasa cuando tenemos una buena relación con alguien, sea de la fe o sea alguien que no lo es, y cuando llega un momento en el cual nosotros debemos dilucidar y ver si qué hago, traiciono mi fe o no, porque esto me conviene hacerlo, pero esta persona actuó bien conmigo, ¿qué hago? Mi amado hermano, siempre hagamos lo correcto, aunque tal vez eso no sea para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Dios exige justicia de nosotros. Y esto es lo que no hicieron ellos. Ellos corrompieron eso. Y entonces es necesario entender esto para no pecar de esta forma. Pasa también muchas veces, ¿no? Cuando uno por ahí quiere corregir a una persona. Yo quiero corregir a alguien. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo trabajo en una ferretería, ¿no? Entonces viene alguien que tal vez es del rubro, ¿no? Y le dice el cosito del coso, algo, y yo le voy a decir, no, se llama, no sé, un buje macho-hembra de 3/4 con salida a media. Y lo voy a decir de una forma despectiva. Y esa persona se va a sentir humillada, cuando sé que hay otros que están esperando ahí. Entonces, es un ejemplo simple, pero ¿cómo nosotros podemos transgredir la ley de Dios en un ejemplo tan minucioso de nuestra vida diaria? Y figúrase otras cosas. A veces charlas entre matrimonios que son privadas, que uno u otro, por hacer un chiste de más o por hablar de más, tal vez expone a su marido o a su mujer. ¿Qué pasa con nuestros padres también? Entonces, amados, estas cosas tenemos que verlo, tenemos que reverlos en nuestras vidas para que realmente podamos ser un ejemplo ante los demás, que los demás vean esto, porque los demás cuando ven estas cosas van a decir, bueno, ¿y es cristiano? ¿Por qué hace esto? Nunca se va a dar cuenta, y si nadie lo dice, nunca se va a dar cuenta, porque nuestro testimonio no apoya nuestro credo, lo que creemos. Entonces, es importante, y acá hay una frase que dice, el Dios del pacto exige la fidelidad, incluso cuando la ganancia sugiere traición. Incluso cuando es debido a muerte lo que tengo que hacer, lo tengo que traicionar. Esta persona, lamentablemente, hoy no lo puedo defender. Hermano, siempre cumpla su palabra y haga lo que tiene que hacer, porque el Señor del cielo a usted lo va a ayudar, a usted lo va a bendecir, ¿sí? Y así, hermanos, pasamos a la siguiente nación, que es Edom, que está abajo como amarillo, reino de Edom, que es grandísimo. Y dice así, en este caso es el pecado del rencor fraternal, ¿no? Amós 1:11, sígame por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. Edom sabemos que proviene de Esaú, gemelo de Jacob. Hijos de Isaac, en sí eran familia de alguna forma. Pero Esaú siempre guardó un resentimiento contra su hermano Israel, Jacob. Y ese resentimiento era de tal magnitud que pasó a toda su descendencia, a tal punto que cada ciudadano de Edom compartía ese mismo rencor contra toda una nación. Exactamente el mismo rencor. A veces es imposible creerlo, pero es posible que sea un odio nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Hubo un momento en el cual estas personas, despojados de todo afecto natural, no ayudaron al pueblo de Israel en situaciones cruciales. Usted se acuerda la escritura, ¿no? En muchos pasajes donde, por ejemplo, Israel necesitaba pasar por Edom para escapar de Egipto y ellos dijeron, no pases por acá porque voy a salir armado. Y Israel dijo, bueno, te pido por favor, nuevamente, necesito pasar por acá.
Y Edom dijo, listo. Y dice que Edom muchas veces alistaba su ejército ahí, entonces Moisés no tuvo otra que salir por otro lugar. Luego Edom se rebeló contra Judá. Inclusive cuando Nabucodonosor extermina Jerusalén y destruye la ciudad en sí, saca cautivos muchas personas, dice que había algún israelita que otros que se escapa en el monte y van, y llegan los edomitas, capturan a esos esclavos y se los vuelven a ofrecer a Babilonia. Entonces todas estas cosas Dios las fue registrando y tenía que emitir un juicio. Y entonces lo que Dios va a hacer finalmente, y sígame por favor, dice, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Esto pasó finalmente cuando Nabucodonosor devastó Edom. Usted lo puede ver mejor en Jeremías 49. Y después este mismo pueblo fue desplazado por los nabateos y finalmente en el siglo II a.C. el pueblo de Edom es absorbido por los judíos. ¿Sí? Se pierde el pueblo de Edom entre los judíos, a tal punto que no hay un registro de quién es edomita. Entonces, este pecado es anti-evangélico porque el evangelio es justamente lo contrario, es el amor, es la ausencia del rencor. Y acá quería explicar un poco mejor exegéticamente lo que es por qué persiguió a espada a su hermano. Y la expresión original en el hebreo significa perseguir con intención de destruir. No solamente escaparse, sino perseguir intencionalmente para destruir. Y luego dice, violó todo afecto natural. Esto significa que corrompió sus misericordias, es lo que traduce el hebreo. Arruinó voluntariamente su compasión natural. Y esto pasa cuando nosotros cultivamos como tesoro una herida, ¿sí? Una ofensa de alguien. Alguien tal vez nos dice algo que nos molesta o hace una actitud que no nos gusta y nosotros elegimos guardar. Y no solamente eso, sino lo tiene como un tesoro. Es cuando alguien dice, bien, yo soy así, él me hizo algo y yo soy una persona de principios, que si alguien me hace algo, tal vez lo salude, pero siempre ahí, porque yo me acuerdo de lo que me hizo. Y ahora, es increíble cómo dice que la persona se deshumaniza, saca hasta la parte más compasiva natural que Dios ha impreso en nuestra persona. Y hay una parte que dice, en su furor le ha robado. Y esto significa, en su furor le ha desgarrado. Eso es lo que marca el verbo original. ¿Y qué es lo que desgarra? ¿Qué es lo que nosotros cuando no perdonamos a alguien desgarramos? La paz. La persona que recibe ese destrato nuestro, esa distancia, le roba paz. Y eso es lo que el Señor quería marcar a Edom. Y entonces, nosotros, ¿cómo podemos en la vida diaria poder identificar estos pecados? Alguien que rehúsa reconciliarse con su hermano, con la iglesia, con un prójimo. ¿Qué pasa cuando alguien justifica su amargura diciendo, pero yo tengo razón? Yo tengo razón. Esta persona me ofendió. Este hombre me dijo esto. ¿Está bien que lo perdone? No lo puedo perdonar. Fue grave lo que hizo. Y ahora voy a dar un ejemplo que me ha pasado a mí escuchar en otras iglesias donde he estado, donde en esos tiempos no había celulares, ¿no? Y siempre, bueno, no sé qué pasó, que el pastor no viene y no me visita, ¿no? El pastor no viene en la camioneta y se baja en mi casa, nunca golpea la puerta. Capaz que el pastor tenía que tener, no sé, 300 personas, 500 personas, pero el pastor no me visita. Y esa persona, bueno, yo estoy enojada, no voy al culto por esto. El hermano no me saluda. Cuando voy, esa chica y ese chico siempre se dan la vuelta y no me saluda. Bien. Creo que es importante, y acá voy a hacer una aclaración, entender un balance de esto. Porque esto va a pasar muchas veces aquí, hermanos. Va a pasar. Que va a haber un momento en el cual alguno, por descuido, no va a saludar al hermano. O no va a mandar mensaje. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a esto? Primero, un balance. ¿Es bueno la comunicación entre hermanos? Sí. Porque si no, actuaríamos como Tiro, que traiciona esa hermandad. ¿Sí? Entonces, ¿es bueno tener una relación? Sí. ¿Es bueno mandar mensajes o ayudar al hermano en un momento difícil?
Obviamente sí, es más, es nuestra obligación como cristianos estar ahí cada vez que podemos. Pero, ¿y qué pasa cuando no se da? Cuando el hermano por una cuestión u otra no ha podido. O cuando el hermano está en muchas cosas. Y podemos poner un ejemplo, el pastor o otros hermanos que tienen muchas tareas que hacer y a veces se les va o no van a poder mandar un mensaje o simplemente se olvidan. ¿Qué pasa? ¿Cómo actuamos ahí? Y acá es increíble que el énfasis del verbo es el estado, ¿no? Eso se pega en nuestro estado, en nuestra personalidad. Ese resentimiento queda adherido a nuestra persona. Entonces, cuando vos notás y hablás con esa persona, notás eso, ¿no? Decís, me ha pasado muchas veces, hermano, ¿cómo estás? Bien, pero, entonces no estás bien. ¿Cómo sería una respuesta correcta a pesar de tener, no sé, no recibir el trato que uno quiere, tal vez, ¿no? Es decir, estoy bien y gracias a Dios orando por los demás. ¿A qué nos llama nuestro Señor? Dice, cada cual no mire solamente lo suyo, sino a lo del otro. Usted tiene dificultades y yo también las tengo. Todos las tenemos. Pero si alguien no se acuerda de mí, o por cualquier motivo no lo puede hacer, entonces como Cristo hago lo contrario. Yo pregunto cómo está. ¿Estás bien, mi hermano? Te ayudo. Él vino a servir. Él nos vino a servir a nosotros siendo el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar el mismo ejemplo. Los discípulos, no, quiero que me lave los pies. Y dice el Señor, no, lo estoy haciendo para que tomes el ejemplo. Que yo siendo Dios lo hago. Tú también, mi amado hermano, hazlo. Si alguien no te manda mensaje, si alguien no pregunta por ti, si alguien no te saluda, saluda. Que el amor de Cristo se note en el estado. Yo estoy bien y siempre estoy bien, porque miro más lo del otro que lo mío. Y cada uno debe hacer lo mismo con los demás. Me miro en lo del hermano, miro cómo está, cómo se siente. ¿Sí? Tengo lucha, sí, pero siempre estoy bien porque mis hermanos están siendo atendidos por mí y por los demás, porque sus cargas las tengo yo también. Y nunca voy a pensar mal de él. ¿Por qué? Porque si pienso mal, entonces no estoy actuando con misericordia como Cristo. Y Él quiere que nosotros actuemos así, de esa forma. La doctrina de la gracia dice una frase, no puede coexistir con el espíritu de Edom. Son opuestos. Edom guarda rencor para asesinar en su corazón. La gracia, al contrario, da oportunidades. ¿Sí? Brinda amor, a pesar de todo. Lo exprimes a la persona y lo que sale es amor. El corazón regenerado no guarda rencor, lo clava en la cruz. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece, que ama menos a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mi amado hermano, es factible que nosotros hayamos caído en estos pecados. Pero ahora es el momento de entender. Es decir, no puedo seguir haciendo esto. Porque si eso está en mi corazón y si tal se pega, si adhiere a mi persona, entonces tal vez la salvación no se efectúa en mi vida. Y es algo grave. Y es algo muy grave, amados hermanos. Finalmente vamos a ir al último ejemplo y a la última nación, que es Moab. Y es la profanación de la dignidad. Y está como violeta, aquí abajo, reino de Moab. Y dice Amós 2, 1 al 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom. Lo que iba a decirles, ¿qué significa esto, amados hermanos? Que el ser humano lo que está haciendo acá justamente es reducir también la vida y aún la memoria de esa persona a lo más mínimo. Y usted puede preguntarse, sí, pero ¿qué pasa ahora? No hacemos eso, muchas personas no lo hacen, a veces no creman a las personas, sí, pero en el contexto y en ese tiempo era una gran ofensa. Hoy, por un tema salubre, por un tema económico, es factible y de hecho es conveniente a veces cremar, ¿no? Pero lo que acá Dios hace énfasis es en la intención del corazón. En ese tiempo hacer eso
era grotesco. Era simplemente humillar hasta lo más mínimo a esa persona. Era casi Israel, es decir, en otras palabras, esta persona inclusive no debiera haber existido. Y no quiero que quede un rastro de su memoria, ni de dónde vino. Y esto es lo que hizo Moab voluntariamente. Entonces, lo que hicieron es es aniquilar los restos del rey de Edom, y entonces Dios va a emitir un juicio sobre ellos. Y dice así: prenderé fuego en Moab, dice Amós 2:2. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta. Entonces, ¿qué mostraba esto? La intervención soberana de Dios. Similar a lo que dijimos de Amón, el Señor iba a estar en ese día y los moabitas iban a ver en el campo de batalla cómo el Señor luchaba contra ellos. Y el Señor dice: sí, soy yo luchando contra ustedes por lo que hicieron, por el tercer y cuarto pecado, o sea, por la muchedumbre de pecados y sobre todo por su desprecio a la vida humana. Y dice el texto: y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Y esto qué significaba? Como ellos anularon su conciencia, esto significa el juez, ¿no? Ellos en su conciencia anularon esa voz que decía: no, no lo hagas, es demasiado. Ellos eligieron voluntariamente transgredir esa ley interna que había en su corazón, que Dios había grabado, diciendo: es tu prójimo. Entonces dice el Señor: yo también voy a hacer lo mismo. A tus jueces los voy a raer. Y toda tu gloria, todo lo que te crees, y estos son los príncipes, los voy a aniquilar. Entonces, ¿qué nos enseña Dios acá? Que hay una violencia peor que la técnica. Usted tal vez dirá: ¿es tan grave este pecado delante de Dios, querer despreciar a una persona por de dónde vino y que se extirpe su memoria de la tierra? ¿O puede ser, digamos, esto puesto en una frase: esta persona no merece vivir? O no sé por qué Dios habrá creado un tipo como este, o a una persona como esta persona, o no sé por qué existen, no sé, algunos tienen desprecio hacia judíos, hacia negros, o hacia personas que las creen inferiores. Tal vez ni siquiera dicen la frase, pero lo piensan. Entonces hay un odio más profundo que inclusive la muerte. ¿Por qué? Ya estaba muerto, en este caso el rey de Edom, estaba muerto. Pero a ellos no les bastó eso. Ellos decían: acá debemos mostrarle a Dios que Él no hizo bien con hacer que este rey venga al mundo. Entonces ahí hay una oposición al plan divino de Dios y soberano. Y esto es lo que Dios castiga. Cuando nosotros decimos: bueno, Dios, esta persona no debería haber existido. ¿Y qué aplicación práctica podemos tomar de esto? ¿Nosotros alguna vez hemos humillado a alguien? Por cualquier cosa, sea algo, no sé, dentro de la iglesia, que puede ser doctrinal, o puede también que sea algo más una cuestión cotidiana. ¿Los hemos hecho? Creo que sí, muchas veces, hermanos. ¿Y qué énfasis hay con esto? Seamos cuidadosos en cómo decimos las cosas a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Sabemos, y muchos de nosotros sabemos, que hay hermanos y hay personas que son más sensibles que otras. Yo le digo algo a alguien y no le puede caer tan bien como a otro, porque su historial de vida tal vez lo marca que él ha sufrido muchas cosas. Entonces, debo ser cuidadoso en cómo me dirijo a alguien. Y no es porque, pero bueno, sí, hay una relación, ya entre nosotros somos amigos, o te conozco de hace mucho. No, mis hermanos, siempre tenemos que ser sabios en esto, porque a las personas muchas veces, no siempre, las palabras le van a caer de la misma forma que a otras. Entonces, tenemos que ser sabios en esto, porque el Señor nos manda a ser sabios. El Señor nos manda a equilibrar nuestras palabras, a pensar antes de hablar, a decir lo correcto. Y si, obviamente, puede pasar que ofendamos, pidamos perdón. Y que el Señor nos ayude, porque realmente estas cosas a veces pasan y son cotidianas y nadie las condena, y a veces todo está bien, pero no es así.
sobre todo a nosotros, hermanos. Seamos sabios en esto. Me ha pasado alguna vez que en alguna cena familiar, en mi vida de niño, he visto también cómo a una persona mayor, ¿no? Estaban ahí entre todos los familiares haciéndole bromas y chistes, ¿no? Su hijo, su nieto, y estaba ahí esa persona que era el abuelo, la abuela o el tío mayor. ¿Qué pasa con eso? Podemos hacer chistes de las personas así como si nada y no te va a importar sus canas, el respeto que pueden tener. Bueno, hermano, eso también es decirle, bueno, esta persona es tan baja que inclusive puedo hacer este chiste porque no importa que sea mi abuela, mi abuelo, a veces actúan mal o a veces son ineficientes haciendo esto. Entonces, hermanos, eso también, aunque sea en un contexto chistoso y aunque muchos se rían y aunque esté en esa confianza familiar, no nos olvidemos que Dios también evalúa esas cosas. Y en este caso sería romper el quinto mandamiento. O simplemente no matarás, porque si hay una persona que tiene la misma edad que la otra y hace lo mismo, también está muy mal. Así que, amados, en estos debemos velar y también tenemos que tener cuidado con el celebrar el fracaso de otro, ¿no? A veces hay personas que no le ha salido todo bien y yo sé que entre nosotros tal vez nadie va a hacer eso abiertamente, pero a veces cuando alguien dice, bueno, yo te dije que eso no iba a salir bien, tengamos cuidado también como lo decimos, seamos cautelosos para no herir el corazón de la persona, del prójimo o del hermano. Entonces, todas estas naciones, de alguna u otra forma, cometieron, obviamente, transgresiones terribles delante de Dios. Ahora, la palabra hoy nos ha demostrado que nosotros también anduvimos por lo mismo, que nosotros también somos transgresores de cada uno de esos pecados. Y bien, ¿qué haremos nosotros? ¿Aprovecharemos la oportunidad de gracia que Dios hoy nos presenta? Porque hoy hay una oportunidad de gracia. Ellos no la supieron aprovechar. Amados, nosotros hoy mismo, tenemos fresca la gracia del Dios que nos dice, arrepintámonos. ¿Por qué? ¿Por qué seguir así? ¿Por qué seguir enojando a Dios de alguna forma? ¿Por qué seguir maltratando a tu prójimo? ¿Por qué hacerlo, hermanos? ¿No estamos hechos del opuesto? ¿No vive Dios dentro de nuestros corazones? ¿No está el Espíritu Santo dentro de nuestro diciéndonos siempre, amad de todas las formas posibles, sé sufrido? Sufrir, hermanos, a veces vamos a tener que sufrir, pero me tiene que respetar. Amados, seamos sabios en esas cosas. Y si muchas veces el momento sugiere agachar la cabeza, hagámoslo. Entonces, Dios nos ha llamado a lo contrario, hermanos. Y en este caso, la oportunidad de gracia está disponible hoy para que nosotros podamos hacernos de esa oportunidad. Tal vez ya somos cristianos de años y solamente debamos arrepentirnos delante del Señor. O tal vez tú no seas cristiano y hoy es el día en el cual puedes creer en el único Dios que ha muerto por ti, que ha resucitado y que hoy te ofrece una oportunidad que hoy está. Mañana no lo sabemos. Nadie sabe mañana si va a vivir o va a morir. Pero aprovechemos hoy esta oportunidad de gracia, esta exhortación que quede en nuestros corazones para que no seamos como estas naciones que finalmente perecieron 500 años después, 700 años después. Tuvieron mucho tiempo, hermanos. Dios es muy misericordioso con nosotros. Nosotros también llenamos un tercer y cuarto pecado. Pero Cristo murió por nosotros. Él pagó ese tercer y cuarto pecado por nosotros. Aprovechemos esta oportunidad de gracia, amados hermanos. Acompáñenme en oración, por favor. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita, por tu gracia que siempre nos es ofrecida a nosotros de todas las formas posibles. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, habiendo nosotros llenado la medida de nuestro pecado y aún superándolo. Que podamos aprender y entender que tú eres un Dios que discierne el pensamiento y el corazón y nuestras intenciones. Y que algún día nosotros te daremos cuenta de todo lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, como dice tu palabra, sea bueno o sea malo. Vivamos con eso, Señor, es lo que nosotros queremos, que vivamos con eso todos los días,
sabiendo que eres un Dios bondadoso de gracia, pero es un Dios también que juzga. Es un Dios que no es lo mismo la justicia que la injusticia, y que te agradas de todo aquel que hace lo bueno y que cumple tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad de gracia. Te rogamos, Señor, que podamos vivir esta vida, todo este día, toda esta semana, todo este mes, una vida para tu gloria y para tu honra, haciendo lo que te agrada a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén.